Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. 2 de la tarde con 6 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy viernes, cierre de la semana laboral, así es que muchas gracias por estar con nosotros. Estamos a través de todas las plataformas que la tecnología nos permite, en vivo, desde la sala de podcast del grupo Repretel. Estamos transmitiendo en radio 93.5 FM, estamos transmitiendo en Facebook en vivo de Noticia Monumental, donde por 10 años hemos transmitido a través de ese Facebook y que hoy nuestros compañeros, Febe Cruz, la directora de Noticia Monumental, nos permite seguir transmitiendo a través de ese canal que tiene tantísimos seguidores. Esta noche estamos transmitiendo a través de Canal 2 y además, una hora después de terminar el programa, pueden escuchar o descargar el podcast de Matices a través de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast. Muy importante, particularmente en el tema de hoy, si quieren hacerme reporte de sintonía, si quieren hacernos reportes de sintonía, si quieren que yo le pregunte a mi invitado o lo que gusten, pueden hacerlo en el Facebook. Yo aquí estoy leyendo el Facebook. Pueden hacerlo en mi Twitter, que es Randall Rivera V, o pueden hacerlo en el WhatsApp de Radio Monumental, que es 899-35935, 899-35935. El viceministro de Educación, de Planificación del MEP, don Leonardo Sánchez, me acompaña esta tarde en Matices. Viceministro, ¿cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Dice William Daniel Barrantes, que ya nos reporta sintonía, quien está siempre conectado desde Esparza, Alexis Mora en Pérez Celedón. Y como ustedes habrán adivinado, vamos a hablar de educación y del ciclo lectivo que arrancó esta semana en diferentes puntos del país. Viceministro, evidentemente, tenemos como nación que poner el tema educación primero, es la herramienta para un montón de cosas al futuro. Aunque no nos dé resultados necesariamente en lo inmediato, es la llave para un montón de cosas a lo largo. ¿Podría hacerme un estatus al ritmo que usted guste, en las temáticas que usted guste, sobre cómo arrancamos el ciclo lectivo 2024? Sí, gracias, don Randall. Bueno, primero tal vez empezar indicando que más de 1.100.000 estudiantes iniciaron ayer el ciclo lectivo. Tenemos muy pocos reportes de centros educativos que por diferentes razones no lograron iniciar, la logramos prever y solucionar. El día de ayer solucionamos 4 casos, pero la mayoría de los estudiantes lograron iniciar clases. Otra preocupación que se discutió días previos fue el tema de los nombramientos de docentes. Hay que recordar que el Ministerio tiene una planilla de más de 90.000 docentes y esos nombramientos empiezan a aplicarse a partir de hace unos meses para que este inicio iniciara con la mayor cantidad de docentes contratados. Nunca vamos a llegar al 100% porque hay docentes que desestiman, que se incapacitan en estos días o que se pensionan. En un universo tan grande es normal, pero superamos las expectativas. Tenemos una expectativa de tener nombrados 81.000 docentes. Empezamos con 84.000, lo cual fue un logro muy importante para nosotros, a pesar de que cerca de 4.500 desestimaron. ¿Qué quiere decir esto? Que se les nombró y dijeron, bueno, ya no quiero trabajar acá en esta zona, y hubo que volver a hacer el mismo proceso. Y cerca de 2.000 se incapacitaron en estos días, entonces tuvimos que hacer los movimientos respectivos. Un tema importante fue que la gente estaba preocupada por el tema del agua contaminada, etcétera. Sí. Bueno, con una excepción allá en Turrialba, todos entramos con normalidad, 3-4 centros educativos con temas de cisterna y demás, pero lo cierto es que la mayoría entran sin ningún problema de este tipo. Indicar el tema también que a la gente le preocupaba mucho, hubo mucho movimiento con respecto al cambio de uniformes, y creo que a la fecha sigue habiendo confusión con respecto a este tema. Esto lo aprobó el Consejo Superior de Educación a finales de año y por tanto se vio la obligación de decir esto es transitorio para el 2024-2025. ¿Qué quiere decir eso?
no es obligatorio. Pueden usarlo, sí, pero no lo pueden obligar al estudiante y al padre de familia a tener que usar el nuevo uniforme. No solo por un tema de tiempo, sino porque el comercio tiene que ajustarse. Incluso tenemos que reunirnos con las cámaras para aclarar este tema. Porque nosotros hicimos una revisión en algunas tiendas en San José, ¿verdad? Porque, digo, hay algunos padres de familia y madres de familia que dicen de una vez este año, porque realmente queda más cómodo en el vestir. Y no habían, se habían acabado un montón de tiendas porque evidentemente no había una previsión de mercado de la cantidad que podía ir. Claro, en las conversaciones que tuvimos con la Cámara de Comercio, y específicamente textil, ellos nos hablan que la planificación para poder desarrollar los uniformes es de 9 meses a un año. Así es. Y entonces era imposible con lo que tuvieran tal vez en el inventario o importado, pero lo cierto es que es un tema que es importante aclarar, hasta el 2026 va a ser obligatorio, de manera tal que los comercios se puedan ajustar y que los padres de familia también. Sin embargo, sí hay muchos padres de familia que ya compraron el uniforme, y la variedad, o tal vez el cambio más significativo es el uso de tenis, porque es como normalizar una situación que ya de por sí en muchas partes del país se utilizaban, que son las tenis o las camisas polo, ¿verdad? Que es un tema importante ahí de mencionar. Otro elemento que la gente es lo que más reclama o demanda al MEP, porque es lo que se ve, ¿verdad?, en el corto plazo, es la infraestructura. Sí. Y aquí sí quisiera hacer una aclaración, porque en estos días ha circulado una estadística falsa, y es que indica que las órdenes sanitarias aumentaron. No, y aquí me explico. Cuando nosotros ingresamos había cierto desorden en el registro de las órdenes sanitarias. Por un lado el Ministerio de Salud levantando órdenes sanitarias, por otro lado el MEP teniendo sus registros. Cuando se le pregunta al MEP hace más de un año cuántas órdenes sanitarias tenía, habló de 700 y resto, pero cuando se empieza a trabajar de la mano con el Ministerio de Salud y juntar las órdenes sanitarias, resulta que eran 1000 y resto. Entonces, en realidad, del año pasado, o de 2022 mediados a la fecha, hemos logrado reducir en cerca de un 15 o 16% de las órdenes sanitarias. Hoy en día son 849 órdenes sanitarias. Pero también es importante aclarar algo. Cuando uno le dice órdenes sanitarias, a la gente se le viene a la cabeza una escuela que se está cayendo. La orden sanitaria es un abordaje integral del Ministerio de Salud. Puede o no ser infraestructura. De hecho, hay muchas que no son de infraestructura, simple y sencillamente porque no se sigue algún protocolo de manipulación de alimentos, un tema con las aguas residuales y demás. La mayoría son de infraestructura, sí, pero aquí me lleva el segundo tema. De esas 849, menos de 100 son las que nosotros clasificamos como rojas, que son problemas de infraestructura graves. Y el resto son amarillas, que si no se atienden pronto van a pasar a ser rojas, y verdes, que son como 200, que son temas muy pequeños. Y aquí tengo que mencionar que el Ministerio de Educación Pública, entonces, en temas de infraestructura, estamos priorizando estas con órdenes sanitarias. De las 849, 577, un 70% aproximadamente, ya tienen un proyecto asociado y, por tanto, plata en caja única del Estado o en cuentas comerciales. Y, don Randall, vamos a arrancar con esas para que no pasen a una instancia mayor que implique el cierre del centro educativo, que ahí sí nos meten un problema, porque nos obliga a ir a alquilar un local o trasladar estudiantes a diferentes centros educativos, o en el peor de los escenarios, de mandarlos para la casa con la educación, ¿verdad?, virtual. El curso lectivo inicia con novedades, eso es importante mencionarlo, y tal vez una de ellas es, don Randall, el tema del nuevo programa de formación tecnológica, que viene a sustituir un poco el trabajo que hacía la Fundación Omar Dengo. Hay que recordar que hasta la fecha, 2023, hacia atrás, desde los años 80 que se implementa esto, este programa nunca fue formal, nunca estuvo en el currículum, y lo que no está en el currículum no se puede evaluar. Entonces no hay realmente... Entonces tampoco se puede certificar. No se puede certificar. ¿Qué fue lo que se hizo? Primer paso, de mayo a noviembre se construyó una currícula para llevarla al Consejo Superior de Educación y que esto lo aprobaran. La currícula va desde preescolar, primaria, secundaria y jóvenes para adultos, más de 80 módulos. Si usted ve eso desde el punto de vista como que si uno fuera a la universidad, eso es como entrar a un diplomado, bachillerato, licenciatura, y sale uno con una maestría si se gradúa de secundaria. No solo usted lleva sus cursos como parte del currículum integral, como matemáticas, español, sino que usted va especializándose en ciertos temas.
y los que se aprobaron en el currículo son inteligencia artificial, ciberseguridad, programación, robótica, etc. Es una malla curricular enorme. Se le da mucho énfasis a preescolar y primaria, donde se van a formar las bases del conocimiento de programación y demás, y va a ser evaluado. Es decir, si usted no pasa, se queda como se queda matemáticas, español, etc. La gente dice, bueno, es que ese programa de dónde salió de la noche a la mañana. No, lo hicieron 70 expertos, se consultó al colegio de informática, sector empresarial y demás, porque también estos certificados son muy importantes para los estudiantes. Yo no sé si esto le pasó cuando se salió de la escuela, del colegio, perdón, que uno no sabe muy bien para qué sirve cuando sale del colegio. Bueno, la idea es que salgan con un certificado. No le compite, pero es complementario, como que usted estudiara una carrera técnica, en educación técnica. Sí. Y ese tema para nosotros es muy importante. Es un plus al certificado. Exacto, es un plus. Ahora, la pregunta es, ¿van a arrancar con el 100% de los centros educativos? No, porque no tenemos ahorita laboratorios y las suficientes computadoras en el 100% de los centros educativos, porque lo que nosotros recogimos del programa anterior era que poco menos de la mitad tenían laboratorios. Vamos a arrancar con cerca de 2.000 centros educativos. ¿Eso cuál porcentaje es? Eso es como el 49% de los centros, 47% de los centros educativos. Un poquito menos de la mitad. Sí, un poquito menos de la mitad. Y este año ya estamos terminando la documentación para la licitación, ya están proveeduría en etapas finales para hacer una licitación de $15 millones, ¿verdad? Para comprar computadoras, miles de computadoras. Hacer esas licitaciones lleva tiempo y la idea es que esas ingresen a los centros educativos que no tienen computadoras, para que luego otro año ese 40 y resto lo pasemos a un 70%, para que en el 2026 ya sea el 100% de los centros educativos que cuenten con esto. Y para nosotros es muy importante este cambio de este año, porque ya ingresa, digamos, este tema. Ok, déjeme ahondar en algunos datos que me dio para profundizar. Saludos a Fernando Hernández, ahí manda una pregunta que ya la anoté, más adelante se la voy a hacer a don Leonardo. A Carlos Muñoz, que nos desea feliz semana desde Washington. Adriana Mora, gracias por estar con nosotros. Gracias, y recuerden que también pueden escribir al WhatsApp 899-35935. Ok, 1.100.000 estudiantes. Y ahí hacer una aclaración, don Randall, porque es un tema que la gente pregunta: ¿qué efectos está teniendo que la población se nos envejezca por un lado? ¿Y qué efectos está teniendo que ahora tengamos, creo que andan 1,29, 1,30 hijos por mujer, la fecundidad, cuando en los años 80 era 4? Sí está teniendo efectos, don Randall. Tenemos menos estudiantes cada año. Unos 25.000. Okay. Y para que vean la magnitud de esto, en los últimos 10 años hemos cerrado 180 centros educativos, cerca de 14 por año. Los más impactados son las escuelas unidocentes, que tienen muy poquitos estudiantes, entonces son las que más se han cerrado. Hay que recordar que 1 de cada 3 centros educativos de primaria en el país son unidocentes. Son los primeros que se van a ir 1 de cerrando. cada 3. Sí. Okay. Sí. 1 de cada 3 son unidocentes y se han estado cerrando. Sí hay efectos sobre la matrícula del cambio demográfico. Ese es un dato fundamental. 25.000 estudiantes menos cada año por el envejecimiento de la población. Sí, un progreso en el último año. Claro, en el último año por envejecimiento de la población. Y es la tendencia que se ha venido dando. Claro. Un tema que es importante, tal vez la matrícula no disminuye en mayor grado porque las ofertas para jóvenes y adultos, la gente se ha empezado a incorporar más estas ofertas para sacar su bachillerato, etcétera. Ahora podemos hablar del bachillerato para la empleabilidad, que es una propuesta bastante buena, y también ha aumentado la cobertura en lo que es preescolar, y esos aumentos en coberturas, en esos extremos de la educación, compensan de cierta manera, claro, que la disminución no sea tan radical. Ok, usted me dijo, bueno, al inicio 1.100.000 estudiantes, algunos... Pocos no arrancaron, muy pocos no arrancaron y ustedes han ido atendiéndolos. Porque me dijo, ayer abrimos 3 o 4, creo que fue lo que me dijo. ¿Cuántos centros educativos hay en el país? En el país tenemos en este momento 5.345 centros educativos, pero públicos son 4.737. Ok, 4.737 públicos. Públicos, sí. ¿Cuántos no arrancaron? No arrancaron por algún problema, tenemos reportados 4. Pero logramos solucionar durante el día el problema y aperturar el centro educativo. Okay. ¿Qué pasa? En este momento no hay ni un solo centro educativo que no haya arrancado. No, solo teníamos 2, uno en la zona norte y otro en Escazú, que les dimos una modalidad, les buscamos unas instalaciones, se trasladan con transporte, y a otros sí tuvimos que enviarlos a una modalidad
híbrida, digamos, porque no siempre hay una locación en la comunidad que cumpla con los requerimientos para poder enviar a los estudiantes ahí. Ok. Y esto lo hicieron la semana pasada, porque una de mis preguntas respecto al MEP, ¿verdad? Es que cuando arrancan las clases para los papás y para los chicos, no es lo mismo que cuando arrancan para los docentes, para el personal administrativo. ¿Okay? Eso no se podía ver antes, por ejemplo. En los dos casos, el que les agarra en la zona norte y el de Escazú, ¿se podía prever antes? ¿Se dieron cuenta hasta esta semana? ¿Tuvieron que reaccionar? Toda la razón, don Randall. Digamos, la parte administrativa y los docentes entran mucho antes y precisamente eso nos permitió a nosotros una alerta para poder ir a buscar cuál era la solución, sea buscar una localidad en la zona. Claro. Pero la buscaron antes de ayer. Para que evitar ese problema, sí, correcto. Okay. Claro, sí hubo un problema en San Rafael de Alajuela, que es un caso muy particular. Hay que recordar que Alajuela ha tenido un crecimiento demográfico muy grande. No sé si usted sabía, pero 3 de cada 10 construcciones en el país se dan en Alajuela Cantón, no provincia. Wow. Principalmente en las zonas aledañas a la Ruta 27, y es una zona donde tenemos, es una zona particular con respecto al resto del país, tenemos más demanda con respecto a la oferta. Oferta, entiéndase, cantidad de centros educativos. Y ahí sí hemos tenido que hacer una estrategia de aumentar las construcciones educativas, mover con transporte estudiantil para poder en el corto plazo satisfacer esa demanda que ha sido exponencial en esta zona. Pero en paralelo a esto tenemos muchísimas zonas del país donde más bien nos hace falta estudiantes para poder, digamos, completar los cupos en los centros educativos. Ok. Hablemos de los docentes. 90,000, ¿verdad? Tienen, me dijo que habían arrancado con 84,000. Pese a que 4,500 desestimaron y 2,000 se incapacitaron. Sí, y algunos se han pensionado. Sí. Ok, estos 2,000 yo podría decir se incapacitaron en la última semana. Sí, nosotros, solo para que tenga un dato, más de 200,000 personas se incapacitan en el MEP al año. Ok. Más de 200,000. Es decir, para que tengamos una magnitud. Entonces, de este tema. Si es consecuente decir que 2,000... Sí, es normal, más bien es un dato bajo. Sí, 2,000 en una semana es normal para ustedes. Sí. Suena escandaloso para mí, pero es normal para ustedes. Pero en términos porcentuales, que tal vez es el indicador que le permite a uno medir, es un 1-2%, lo cual es normal en una organización, digamos, de esos tamaños. Entonces, claro, pero digamos, si nosotros afirmamos hoy en una nota, en la edición estelar de Noticias Repetel, que 2,000 educadores se incapacitaron en la última semana, estoy bien. Escándalo. Está bien. Sí. O sea, es correcto, no estoy mintiendo, son 2,000 en la última semama. Sí, en los últimos días, sí, para el inicio de curso de clases. Pero cuando usted lo vea a lo largo de todo el año, sí, el dato es aún mayor por semana, incluso conforme va pasando el año. Con respecto al tema de los docentes, don Randall, ahí es importante mencionar que este año tenemos que prácticamente dejar listo 2 cosas con respecto a los docentes, que ellos estén preocupados. Uno es la famosa prueba de idoneidad. Es decir, para poder ingresar a dar clases y trabajar en el Ministerio de Educación Pública, cada docente en su especialidad tiene que pasar una prueba como lo pasa un médico o un abogado. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las quejas que se le hace al sistema educativo es que muchos docentes no tienen vocación o tal vez no salen con la formación inicial de las universidades públicas o privadas para poder dar clases realmente. Tal vez la crítica más visible es en inglés, ¿verdad? Sí. Quizás que saben sin saber inglés. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Ministerio de Educación Pública, aunque no sepa inglés, no puede decirles no entran a trabajar acá. Porque el servicio civil o porque la ley no lo establece. Con esta prueba de idoneidad, si usted no se certifica que tiene sus competencias en inglés, español, matemáticas, no ingresa al sistema educativo. Y esto va a ser muy importante porque así como pasa con el ingreso para medicina o derecho, usted sabe cuáles universidades son las que mejor preparan. Las que no, sí. Y por un tema más económico de competencia, yo creo que eso va a mejorar la calidad de la formación inicial, en la cual el Ministerio de Educación Pública pues no tiene competencia. Para decirle a una universidad, usted tiene que tener mejores docentes, capacidad mejor. Y yo creo que ahí viene a evitar un problema importante para el Ministerio, que es la formación inicial y que explica, yo creo, una parte importante de las carencias en la educación. Sí. Y el otro tema con los docentes es el tema de la evaluación docente. La evaluación, sí, se le hace evaluación a los administrativos de los docentes históricamente, pero ahora la evaluación docente que se tiene que generar es a través de una serie de criterios más reales, más apegados a lo que usted realmente hace, los resultados que usted obtiene.
son 2 pruebas, una interna, otra de contratación, que tienen que finalizarse este año para que a partir del próximo año se empiecen a desarrollar. Sí, las de idoneidad serían a partir del 2025. Es así. ¿Y cómo está diseñado? ¿Cuándo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Solo para los nuevos? Son solo para las personas que ingresan nuevas, no puede ser retroactivo, pero hay que recordar que el Ministerio de Educación Pública, como es tan grande, se pensionan miles de personas al año. Todos Entonces los hay años, miles nuevos todos. hay miles que se les va a empezar a aplicar, y eso es una prueba que no es que es inventada en el ministerio, sino que sigue estándares internacionales, porque esto ya lo aplican muchos países desarrollados, en muchos sistemas educativos de primer mundo, y siempre se ha visto como un requisito necesario para elevar la calidad de la educación en los países. Entonces nos parece que es importante. Ok, si no se pasa la prueba de idoneidad, usted no puede entrar a trabajar como docente al MEP. No, así como usted, como un médico, un abogado, si lo pierde no puede trabajar. No puede ejercer, porque, y es una discusión que a veces uno tiene, creo que la educación no debería ser menos importante que la medicina o el derecho, etcétera. Es que estamos formando gente, claro. Estamos moldeando a las personas para el futuro. Y creo de hecho, cuando colocamos los derechos humanos, digamos, por ejemplo, los colocamos con el mismo orden, o la misma prevalencia: salud, educación, seguridad. O sea, es un tema muy importante. Exacto. Entonces, a veces, por ejemplo, cuando se habla del salario docente y se critica aquí y allá, bueno, pero es que son las personas a las cuales depositamos la confianza para que formen a nuestros hijos y al futuro. Yo creo que debería estar al mismo nivel en la discusión de diferentes temas. Le pregunta a William Daniel Barrantes de este tema particular, le pregunta: ¿estas pruebas también serán para los docentes itinerantes o solo los que entran a plaza fija? Los que entran a plaza fija, y bueno, luego podemos hablar de los itinerantes, porque lo que habla es que en un universo tan grande como el del Ministerio de Educación Pública, nosotros tenemos docentes interinos en propiedad y docentes que vienen a sustituir a otro docente por una incapacidad de 1 mes, 3 meses, 4 meses, o que hacen una lección acá, una lección acá. Esa parte todavía tiene que definirse ahí, pero básicamente estamos hablando de docentes nuevos que entran. Habría que definir ese punto. Nuevos. Sí. Ok. La prueba de idoneidad arrancará en 2025. Si no la pasan los nuevos, no pueden entrar al MEP. ¿Cómo se llama? Y perdón, porque no entendí mi letra aquí donde anoté. La segunda prueba, la prueba de evaluación docente. La evaluación docente, ¿cuándo arranca? El otro año también. Hasta el 2025. A todos en el MEP se nos evalúa, o en cualquier ministerio o institución pública. El tema es que las evaluaciones no necesariamente evalúan el rendimiento suyo, los resultados que me está dando, tienden a ser más generales, más de tipo administrativo. Entonces todo el mundo aparece. Son de mentirillas las de ahora. Sí, claro, porque si usted me pide a mí el dato de cuál es el promedio de nota que obtienen todos los funcionarios del MEP, administrativos o no, probablemente tengas un 98, un 95, todos salen con un excelente. Sí. Y cuando salen con un excelente, no hay margen de mejora, o no hay forma de decirle, no, es que vos hiciste esto mal, no, me pusiste un excelente. Entonces, ese tipo de cosas, esas rúbricas de evaluación, son las que se están cambiando ahora. Eso cambia a 2025. Eso cambia a 2025, se está trabajando en eso para ¿Y cómo se hace esa evaluación de desempeño? Porque supongo que no, a diferencia de las pruebas de idoneidad que se hacen antes de contratar, la evaluación de desempeño supongo que será en medio, valga la redundancia, del desempeño, o más tarde en el año. ¿Qué pasa si salgo mal? Sí, eso se explica de la siguiente forma. El Ministerio de Educación Pública tiene una estructura organizacional donde, por ejemplo, los directores evalúan a las jefaturas, las jefaturas a sus coordinadores y los coordinadores, por ejemplo, a sus subalternos. Esto en el área administrativa. Si nos vamos al centro educativo, el director regional evalúa al supervisor, los supervisores a los directores y los directores a sus docentes. Y ahí, digamos, con esta estructura permite que cada uno ahí, claro, tiene que llevar un planeamiento, una planificación durante todo el año del comportamiento suyo laboral. ¿Y si salen mal? Y si salen mal, bueno, es parte de lo que está definiendo ahora. Tiene que determinarse, si usted sale mal, cuál es el abordaje de mejora, de recuperación, para que usted salga el próximo bien. Si a pesar de eso usted sigue saliendo mal consecutivamente, ya eso tiene afectaciones sobre por ejemplo, algún tipo de pluses que usted maneja, anualidades, etcétera, o hasta el despido. Eso pasa ahora inclusive. Lo que pasa es que como todo el mundo tiene 90, 100, no pasa eso. Claro, pero le parecerá la pregunta muy sencilla, don Leonardo, pero no podemos echar a los que salen mal en desempeño.
Digo, por ejemplo, si mi desempeño aquí en empresa privada es malo, me echan. En el MEP no podemos hacerlo. Yo creo que el espíritu de esto es identificar las áreas de mejora que tiene un funcionario a lo largo de un año para que se pueda abordar y sea un funcionario de calidad, bueno, que tenga resultados. Pero si sigue saliendo mal, no lo podemos echar. Sí, o sea, no. No lo podemos echar. Si sigue saliendo mal, y eso pasa incluso ahora, sí se puede, digamos, salir del sistema luego de algunos años. Esa es la parte que se está manejando ahora. Ajá. Pero el espíritu siempre es que mejore el funcionario, no echarlo, no ser como represivo en eso. Pero digamos que sí hay, digamos que efectos sobre el funcionario en función de las notas que tiene, incluso hasta el despido. Lo que pasa es que también no es como en el sector privado, que es inmediato, por tema de la normativa que protege, sí. etc. Eso es un poco complicado para los que no trabajamos ahí. Yo tengo hijos en edad en primaria y secundaria, ¿okay? Digo, un mal desempeño de un profesor podría arruinarle la vida a uno de mis hijos. Un año. ¿Okay? Digamos, un año malo le arruina la vida a un estudiante completamente. Ellos tienen más oportunidades y más oportunidades y más oportunidades. Entiendo que no es su culpa, o sea, que así está el diseño institucional y legal de nuestro país, pero quisiera ser en eso sincero con la audiencia. Digo, nos va a ayudar a señalar y a señalar y a señalar. Usted tiene que mejorar y tiene que mejorar y tiene que mejorar y tiene que mejorar, y si no le rebajo este plus y le rebajo este plus. Pero creo, don Leonardo, y si no me convence, por favor, que si no podemos echarlo por salir mal. Ojalá pudiéramos. Claro, pero aquí hay que poner el tema en una balanza. Yo no quiero echarle la totalidad de las culpas al docente, sino preguntarme por qué el docente, cuando se haga esta prueba, no está alcanzando ese resultado. Y cuidado, de lo que me doy cuenta aquí es si le estoy dando al docente todas las condiciones para que él obtenga sus resultados. Porque de repente parte de la mejora es mejorarle la infraestructura, apoyar al docente con capacitaciones, darle recursos tecnológicos o pedagógicos al docente, hasta temas salariales. Entonces, aquí hay el tema tiene muchas aristas, es un tema integral, y lo importante aquí es que uno identifique, digamos, y analice hacia adentro y diga, bueno, hasta qué parte es culpa del docente y hasta qué parte es culpa de la administración, y hacer las mejoras correspondientes. Porque yo no le puedo pedir a Randall Rivera que todos mis estudiantes se gradúen con 100 de bachillerato si no tiene internet, si no tiene computadoras, si tiene mala infraestructura. Entonces aquí el tema es un abordaje integral. Cuando se hace estas pruebas, en realidad no solo es el resultado que saca el docente, es el resultado o el reflejo de lo que está haciendo el MEP. Y creo que ahí es un tema importante. Ahora, hablando de pruebas, en este caso del docente, no sé si me da espacio para hablar de otro tema que son las pruebas que va a aplicar el MEP continuidad del año pasado, que son las pruebas comprensivas y las pruebas estandarizadas. De los estudiantes. Ya casi. Déjeme hacer una pregunta más de docente. Voy a apuntar aquí para que no se me olvide. Okay. Vamos a ver, dice el 3494 en WhatsApp, dice: saludos, consulta, ¿por qué nombran docentes en lugares tan lejos de donde viven? ¿No sería mejor ubicarlos más cerca de su residencia? Esta pregunta se lo hago porque hay 4.500 que desestimaron. No todo seguramente será por largo, pero ¿esto por qué ocurre? Vamos a ver, esto es un buen tema y de hecho ha generado hasta un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que el docente tenga arraigo. Lo que pasa es que cuando se abre un concurso de contratación docente, existe la posibilidad de que la persona ponga los lugares a los cuales quiere ir a trabajar. Tal vez en el marco de esa necesidad por trabajar y con tal de obtener un trabajo, se pone en cualquier lugar. Entonces, cuando se está haciendo el concurso por una plaza específica, en recursos humanos, de acuerdo al procedimiento, se le da énfasis a que cumpla con los requisitos, no tanto de dónde vive esa persona y a dónde va a ir a trabajar, y queda asignada. Porque estamos hablando de miles de procesos, entonces casi que se hace automático. Y aunque usted desestime, pregunta administrativa, aunque usted diga, no, yo ahí no voy, ya gané la plaza. No, tiene que volver. Si usted desestima, se nombra otra persona, porque lo urgente es colocar a una persona para que dé clases. ¿Usted tiene amigos docentes en primaria o secundaria, alguno? Algunos, sí. Yo también. Creo que la costumbre, don Leonardo, y no me deje mentir, por favor, creo que la costumbre es que cuando usted quiere entrar al MEP, pone donde sea. Donde sea. Esa es la en costumbre. Todos los puestos, exacto, docente, en cualquier director regional, lo que sea. No, sí, en cualquier lugar y en cualquier zona del país, a ver si la pega.
y una vez que le llega un nombramiento, usted ve si le sirve o no, pero digamos, no es mejor combatir la costumbre. O sea, a lo que me refiero es ver por qué la gente pone donde sea al inicio para que después 4.500 se les quiten. Sí, este es un tema que nos preocupa a nosotros en el Ministerio de Educación Pública y por tanto, digamos, están haciendo estrategias de recursos humanos o gestión de talento humano precisamente para mejorar esa localización geográfica laboral del docente versus su residencia. Cada vez hay menos docentes que se van a lugares largos, pero lo cierto es que, don Randall, hay zonas tan alejadas al país, donde todos tienen derecho a la educación, donde si no se hace de esta forma, se quedan sin docentes. Es interesante porque hay muchos centros educativos que pasan todos los procesos de contratación o todos desertaron de ir a esas zonas y nos quedamos sin nada. Nos toca empezar a contratar por otra forma legal que se llama inopia. Por inopia es prácticamente... No cumplen los requisitos y metemos a quien sea. Pero hay muchos nombrados por inopia por esa forma. ¿Usted sabe cuántos hay? ¿Cuántos docentes hay nombrados por inopia? No voy a criticar si no tiene todos los datos, es imposible, pero tal vez lo tenga a mano. En este momento prefiero, digamos, no darle un número, pero sí puede rondar entre el 5 y el 10%. De docentes nombrados por inopia. Sí, es mucho. Sí, claro, es que hay muchas partes del país donde, o lo otro que pasa es que, por ejemplo, en secundaria, los docentes pueden nombrarse por lecciones. Entonces, me nombro en este centro educativo 20 lecciones, en otro centro educativo 20 lecciones, en otro 30 lecciones, y hay centros educativos que tienen, por ejemplo, 5 o 10 lecciones. Entonces las personas dicen, no, yo por 5 o 10 lecciones no me voy a trasladar a este centro educativo porque la plata se me va en transporte. Entonces tenemos esos otros problemas con respecto a la forma en cómo se separan las lecciones en secundaria y en primaria. Don Leonardo, déjeme leer unos mensajes que me faltan en WhatsApp. Vamos a la primera pausa y regresamos para hablar de los estudiantes y hablamos de las pruebas comprensivas y las estandarizadas. Dice el 4587, los uniformes es lo de menos importancia, las instalaciones de centros educativos es increíble, el CTP de Puerto Jiménez se cae mediana abierta, allá entendí, mediana abierta de la cárcel tiene mejor infraestructura, dice el 4587. El 2420 dice, dato comercial, en muchas escuelas de Esparce alrededores se pusieron las pilas y vendieron camisas tipo polo con el escudo de la escuela, y en enero he visto tiendas con la camisa tradicional en precios hiperbaratos para lograr vender inventarios anteriores. El 7034 ya tienen la ruta de la educación clara. El 1256, me encantan las materias nuevas, pero si dieran clases se aprovecharía mejor. En el Liceo Moravia el año pasado tuvieron 5 meses profesores que faltaban, asamblea, reunión de profesores. Dice, aunque el horario es de 7 a 4, muchos días entraban a las 7 y salían a las 10. 6386, no se pueden echar, e incluso mandos superiores a veces cambian notas. 2529, no echar al funcionario en que salgan mal en las evaluaciones, es aplicar la del pobrecito. Yo estoy de acuerdo con eso, pero también entiendo que si está el diseño legal, lo que hay que cambiar es eso. El 3373 dice, mi esposa es educadora, tiene 2 maestrías porque ella quiere superarse, aunque el MEP no paga maestrías. Sin embargo, se topa con directores y directoras que se oponen a cualquier cambio porque dejaron de estudiar y están desactualizados. Voy a ir a la pausa. A la primera que vamos a hacer hoy en Matices, regresamos a hablar de los estudiantes, estamos hablando de los docentes en nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que 1 hora después de terminar el programa está disponible en podcast y también en podcast, en los servicios de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ya regresamos con más. 2 de la tarde con 42 minutos. Gracias por estar con nosotros. El viceministro de Planificación del MEP me acompaña hoy, don Leonardo Sánchez, aquí, y gracias a la gente, a Roy López, que nos está haciendo su reporte de sintonía, mucha gente que nos está escribiendo por WhatsApp esta tarde. Yo sé, el tema es muy interesante y además todos tenemos a alguien que está en educación en este instante. Preguntan del 5984, que cómo se le paga a los docentes incapacitados. Supongo que igual al resto de la gente, ¿no? La mitad más o menos. Don Randall, en el Ministerio de Educación Pública, no puedo hablar por el resto de ministerios, la normativa actual establece que pues se le paga la totalidad del salario. ¿Incapacitado? Incapacitado, sí, a diferencia, digamos, del sector privado o otros sectores donde se paga un porcentaje. Pues para entenderlo bien, don Leonardo, lo que tienen es un incentivo porque la gente se incapacite. O sea, vamos a ver, cuando usted lo van a incapacitar, usted realmente entra como en un dilema.
Usted dice, ¿es suficiente? ¿Estoy suficientemente enfermo para que me incapaciten? ¿Ok? O prefiero trabajar así y no busco además una incapacidad porque se me castiga el ingreso. En el caso de los docentes, les pagan 100% incapacitados. Hay un incentivo para incapacitarse. Usted puede buscar una incapacidad para lo que sea. Bueno, yo esperaría que todo el que se incapacite esté asociado a yo también. A una situación yo de también, salud, pero creo que ambos y sabemos el que no. médico que lo certifica pues tenga la ética y la moral para hacerlo. Pero definitivamente, digamos que si los vemos desde el punto de vista económico de incentivos, hay incentivos perversos que pueden estar jugando ahí un rol importante en las decisiones o no de capacidad. ¿Esto es una decisión ministerial o está, no sé? No, está normado. En convención. En servicio civil y demás. Está normado que se les pague el 100%. Porque, le pregunto, ¿hay alguna intención de cambiar eso? ¿O no? O sea, es un estado de situación, pero no hay una intención de cambiarlo. Esto ha sido un constructo de las últimas décadas con los sindicatos, el sector, etcétera, entendiendo que la educación, como dijimos antes, es de las cosas más importantes en el país y por tanto el docente tiene que tener todas las condiciones. Me parece que por ahí va el espíritu, es un pero constructo, lo cierto pero que no es un tema de discusión. No hay sí, pero no hay en este momento una intención de deconstruirlo. No. Ok. Vamos con los estudiantes, sí. Ahí, don Randall, antes de entrar a los estudiantes, y no es que sea exógeno a los estudiantes, sí me gustaría decir que cuando hablaba del programa de formación tecnológica, yo necesito varias condiciones. Buenos docentes formados, infraestructura para recursos tecnológicos y conectividad. Yo quería ahí tomar unos minutos. Cuando nosotros ingresamos al Ministerio de Educación Pública, nos topamos con una realidad y era que como el 70% estaban conectados, o sea, no podría decir relativamente alto, pero con una calidad de la conectividad muy mala, entre 0 y 10 megas, que usted sabe hoy en día que eso es poco en un hogar y ahora imagínense en una escuela donde hay decenas, cientos, hasta miles de estudiantes. Algunos conectados hasta por un celular, o sea, la escuela conectada a un celular, con un operativo ahí, otros por cobre, LCD que llamaban antes, o muy poquitos por fibra óptica. Claro. Yo lo escuché ayer a usted cuando estaba en Guanacaste. En Guanacaste era, sí, ¿verdad? Cuando usted le dijo a mi periodista que había escuelas conectadas con celular, yo dije, no sé, me pareció una exageración. Yo dije, exageró el ministro. ¿De verdad es la escuela pegada a un celular? La escuela pegada a un celular, usarlo el celular compartir, como, usted dice compartir, usarlo como módem. Usarlo como, exacto. Y esa era la realidad que teníamos en muchas zonas. Entonces la pregunta aquí era, hicimos el diagnóstico y notamos que habían como 1.200 centros educativos que sí, no hay forma de llevar fibra óptica, pero y otras modalidades, y ahí fue donde tocamos el tema del internet satelital. Y en un convenio con el ICE, de agosto a cerrar diciembre, ya habíamos conectado casi 900 centros educativos con internet satelital. Y el internet satelital permite dar la cantidad de megas que necesitan los estudiantes en esas zonas. Posteriormente, en ese mismo periodo, tal vez del 2022 y parte del 2023, mejoramos más de 1.300 centros educativos. ¿A qué sentido? Pasarlos de estas modalidades tecnológicas a fibra óptica. Y conforme fuimos avanzando, ya habíamos mejorado el 50% de los centros educativos en un año. Es un tema más que todo de gestión, más que de recursos, porque la plata siempre estuvo en el MEP. Ahora, nos quedan 369 centros educativos para llegar a la meta, que son el 100%. Ahora que venía, estaba haciendo un análisis de esos 369 y resultan que al menos la mitad se trata de centros educativos para adultos, colegios nocturnos, CINDEAS y otras modalidades, que resulta que el centro educativo de día, en donde ellos usan la infraestructura, sí tienen internet. Lo que pasa es que no se lo comparten con la Junta de Educación de la noche. Entonces ahí... ¿Es en serio? Sí. Entonces ahí tenemos una ventaja, y es que sí sabemos que en la zona hay internet. Nada más es de hacer la gestión para hacer la conectividad, y creemos que eso es muy rápido, y ya lo estamos trabajando con el ICE. 369 centros no tienen internet. No tienen internet. Ok. Algunos de esos que se comparten infraestructura con otro en el día sí tienen, en la noche sí, no les apagan el modem, no les dan la clave. Exacto. Pero bueno, no importa, son juntas de educación diferentes. La ventaja que nos da eso es que ya tenemos certeza de que ahí sí hay internet, que no hay problemas, dificultades, y sería conectarlo. El resto vamos a tener que seguir optando por opciones de tecnologías satelitales para llegar al 100% de los centros educativos. La plata ya la presupuestamos. La idea es que
antes de este primer semestre el 100% estén conectados. Creemos que esto es importantísimo porque, don Randall, la gente se ha quejado mucho y con toda razón, y como país se han quejado mucho, que llevamos años de rezago educativo. Llevamos años de que las clases no se daban en su totalidad, llámese pandemia, etcétera, y creo que eso se ha visto reflejado en muchas pruebas nacionales e internacionales que se han hecho, y una de las formas de recuperar los aprendizajes es a través de lo que nosotros llamamos aceleradores, que son programas educativos donde el docente echa mano para capacitarte y para enseñarle al estudiante, y que son sistemas como juegos, software, para que el estudiante, que usted sabe que ahora pasa conectado siempre, pueda hacerlo. Pero necesitamos dos cosas: computadoras e internet. Bueno, ya tenemos el internet. Ahora, ayer inauguramos un centro educativo con un montón de aulas para 700, 800 estudiantes, y todas las aulas tenían un tele interactivo, porque esas son las nuevas formas de enseñar. No estoy diciendo que vamos a quitar al docente, pero ahora los estudiantes ya traen ese chip. El estudiante ya sabe el manejo de eso. Entonces me parece que el tema del internet ha sido un avance importante que hay que mejorar, pero que hay que reconocer. Hablemos de las pruebas estandarizadas, porque este año fue un poco enredado. O sea, realmente cuando yo vi las pruebas estandarizadas, y entonces a uno le dicen, ¿cómo es que le dicen? De hecho en los colegios le dicen, es una sola prueba dividida en módulos, no sé cómo le dicen, y que se hace diferentes días. Son varias pruebas diferentes, don Leonardo, en la práctica. Sí, digamos que con la humildad del caso, creemos que el cambio sí fue un poco abrupto y no permitió socializar de la forma en que queríamos al docente y al padre de familia, porque a veces se nos olvida que hay que saber comunicarle al padre de familia. Hay que saber comunicarle al docente, y creo que ahí este año tenemos ese reto para que estas pruebas tengan la mayor información posible, y no solo el docente, sino el padre de familia. Con esa humildad ustedes aceptan que se equivocaron en eso. Digamos que no nos equivocamos en que hay que hacer pruebas estandarizadas y pruebas comprensivas. Tal vez en el tema de la forma de la comunicación para capacitar a los docentes, para informar a los padres de familia y demás, nos faltó, digamos, esa comunicación ahí. Porque imagínense que cuando ustedes lo anuncian, ¿verdad? Dicen es una prueba. Después los estudiantes de secundaria tirados a la calle nos dicen, son varias pruebas, no les crean. Y nosotros jamás, ya él me dijo que no. Y tuvimos nosotros que corregir, digamos, después, porque los estudiantes tenían razón. Sí, entonces, bueno, la idea es que este año se haga de la forma más ordenada. Ya están las fechas establecidas, ahorita las comento, pero nada más quiero informarle, bueno, a ustedes, los padres de familia, que creo que están... Hay tres formas de evaluar en el aula, ¿verdad? Los padres de familia lo saben. La primera es las evaluaciones que hace en el aula el docente, que son los exámenes que le aplican a uno. Cada docente hace su examen, y los trabajos en clase y las tareas que hace. Eso este año va a tener un valor de 60%. Okay. 60%. Y bueno, en el caso de lo que es quinto año y sexto año, las pruebas estandarizadas este año, el año pasado valían 30%. La idea es que van a valer 40% este año. Ok. 40%. Y el otro año van a valer 50%. Wow. Y ya entonces, con el otro año cerramos, porque cuando se aprueban las pruebas estandarizadas, la idea es que arrancaran con 50%, pero nosotros empezamos con 30%, este año 40%, y el otro año 50%. ¿Y van a ser igual 8 preguntas por materia? No, no, de hecho, de la 20 y pico. De hecho, de esa discusión que se tuvo con estudiantes y demás, se dijo que al usted tener menos preguntas, tenía más probabilidad de fallar y por tanto de salir mal. Lo que se hizo fue aumentar la cantidad de preguntas en todos los temas, digamos, temarios, para que hubieran, creo que son más de 100 preguntas las que hay. Así es, por eso, de ahí viene mi pregunta inicial, de que ustedes sostienen que es una prueba, y realmente son 5 pruebas. Que evalúan las diferentes áreas, ¿verdad? Así es, son 5 pruebas. Etcétera, en una, sí, a través de diferentes ítems. Claro, don Leonardo, pero es que ustedes le quisieron vender al país que era una prueba que se dividía presentándose una parte el lunes, una parte el martes, una parte el miércoles. Realmente son 5 diferentes y de materias diferentes. Sí, bueno, aquí el objetivo es evaluar a los estudiantes el logro que tienen, el conocimiento que tienen, no de ese año, sino porque al final las pruebas estandarizadas miden el conocimiento que usted ha construido, si está en la escuela, desde primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y en el caso de colegio, todos esos años. Igual que las de bachillerato. Igual que las de bachillerato, con la diferencia de que nosotros vamos a aplicar una prueba diagnóstica, o sea, no tiene puntuación, pero sí le permite al docente ver los logros de aprendizaje con los que llegan, con qué perfil llegan a las aulas.
y aplicamos una al final, que esa sí es sumativa y vale ese 40%. Pero esto no es igual que el bachillerato y que las de sexto grado, solo que no les dicen así. Digamos que bachillerato, cuando salieron las pruebas FARO y estas pruebas Son iguales. son pruebas, no son iguales porque los constructos son diferentes, pero sí tienen el mismo objetivo, ¿verdad? Sí tienen el mismo objetivo. Se les va cambiando de nombre, se le hacen ajustes y creo que han ido mejorando. La diferencia es que le estamos dando herramientas al docente para que pueda revisar cómo entra el estudiante con estas pruebas y las famosas pruebas comprensivas, que también son 2, pero estas pruebas comprensivas se aplican para todos los niveles. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, que en realidad es bueno explicarlo. En el MEP se hacen pruebas comprensivas para ver el nivel de logro del estudiante y para que le permita entonces al docente poder ver si Randall tiene deficiencias que hay que mejorar en matemáticas, en español o en estudios sociales. Y esto va de la mano con el plan de nivelación. Porque la gente a veces piensa que el plan de nivelación es un documento que se da a un docente para que nivele a los estudiantes. No, lo primero hay que ver en qué nivel están. Y luego el MEP le da alineamientos para que pueda ir mejorando esos niveles. Don Leonardo, permítame ir a la segunda pausa. Se me olvidó que tiene una segunda pausa y regresamos. Me queda un minuto con usted y recuerde que el invitado escoge una canción siempre en Matices. Así es que vamos a la pausa, regresamos con más del programa. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 56 minutos, bachillerato para la empleabilidad, así se llama. Porque usted me pidió un espacio al puro inicio, le doy un minuto, viceministro. Sí, el Ministerio de Educación Pública en conjunto con la UNED, que ha sido un aliado muy importante, queríamos responder a la pregunta ¿cómo hacemos para apoyar a todas estas personas que desde 1988 perdieron algún examen de bachillerato y eso los tiene ahí sin sacar el bachillerato? Y ahí es donde se crea el bachillerato para la empleabilidad. ¿Por qué para la empleabilidad? Porque la idea es que en 3 meses lleven una serie de cursos virtuales que les permita graduarse de bachillerato. Se les da el certificado de bachillerato como cualquier estudiante que pasa secundaria y demás, pero además se les da una certificación en computación, en administración, en gerencia y demás, para que les permita ingresar al mercado laboral. Se matricularon en el primer corte ya 19,000. Ya empezaron en noviembre del año pasado, 4,300 que se nos gradúan en estos días y que ya van a tener su título de bachillerato y algún certificado para trabajar. Y vienen en camino otros miles que por 20, 30 años estuvieron ahí y ahora van a tener su título. Es importante que estén siempre alerta cuando nosotros anunciamos las nuevas matrículas para que ingresen al sistema y puedan sacar su bachillerato. 3 meses nada más, don Randall, y salen con certificado y el bachillerato. Yo creo que todos conocemos a alguien para el que esto ha sido vamos a ver, la falta de bachillerato ha sido un limitante en su vida. Ojalá que más y más y más y más gente logre esto y ojalá más y más gente además transite, digamos, hacia la educación técnica y hacia la educación universitaria. Rapidísimo, Randall, en educación técnica se aprobaron en el Consejo Superior de Educación varias carreras ajustadas al mercado laboral, porque lo que nos han dicho es que la educación técnica sí, tiene muchos años, es muy importante, pero no siempre la especialidad con las que ellos salen, buscan trabajo o consiguen una oferta laboral. Bueno, se están metiendo temas de tecnológicos, temas gerenciales, temas para turismo, que consideramos que les va a abrir muchas puertas a los estudiantes para que ingresen al mercado laboral. Don Leonardo, muchas gracias por habernos acompañado. Mucho gusto. Un placer recibirlo aquí. Además, yo estoy muy contento de que pudimos volver a hacer Matices presencial. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Con qué canción le gustaría irse? Bueno, uno de mis grupos favoritos es Pink Floyd. Hay una canción que se llama Aprendiendo a volar, Learning to Fly, que me gustaría, vamos a proyectarla. Learning to Fly será la canción de Pink Floyd que despedirá hoy Matices. Voy a habilitar nada más un segundo el audio para que cabina la ponga ahí de fondo cuando la tenga lista. Aprendiendo a volar de Pink Floyd. Gracias por estar con nosotros. En la noche pueden ver este programa en Canal 2 a las 8 y en 1 hora más o menos estará disponible el podcast. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden escuchar en línea a través de Spotify, de Google Podcast o de Apple Podcast. Yo me he encontrado un montón de gente que escucha Matices en podcast a otras horas, que no es la hora que emitimos en vivo, que lo pone, por ejemplo, en la noche, en la mañana cuando va al trabajo, cuando va a correr, a andar en bici, a nadar incluso, porque ahora hay unos auriculares que se usan con el agua. Alguien me contó
que escuchaba Matices nadando, así es que muchas gracias a todos. En cabina creo que está don Glenn o don César. Ahí está de fondo Pink Floyd. Pink Floyd, despedir a Matices hoy. Hasta luego y feliz tarde. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.